Vamos a estar dando inicio a la clase número 3 de nuestro seminario sobre la familia. Vamos, como es costumbre, a presentar este tiempo con palabras de oración delante de nuestro Dios, en principio para pedir de Dios sabiduría, palabra de revelación, interpretación de la Escritura, y asimismo que cada uno de nosotros que vamos a estar recibiendo esta enseñanza, pues halle cabida en nuestro corazón y se vuelva una herramienta para el ejercicio del llamado al ministerio que Dios ha hecho a favor de cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por tenernos en este lugar. Padre, estamos en tu presencia dándote muchas gracias, estamos llamando tu nombre a este lugar de manera especial, de manera sobrenatural, Dios de los cielos, que haya un derramamiento poderoso de tu presencia, que haya revelación de tu palabra, que la bendición tuya, Señor, aflore de manera sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros. Yo me coloco en tus manos para pedir de parte tuya la revelación de tu santa palabra y que todo lo que se vaya a estar diciendo acá, todo lo que se esté tratando de enseñar, esté en acuerdo a tu palabra, Señor, en acuerdo a las sagradas escrituras y que sea tu voluntad para cada uno de los que estamos en este lugar. Hoy lo pido al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así, hermanos, pues vamos a hablar acerca de, o más bien a seguir hablando acerca de la importancia de recrear la unidad familiar. La semana pasada o en la clase pasada estuvimos hablando un poco de ello y estuvimos diciendo que aunque la familia es una institución, si por no decirlo, que creo lo dijimos la semana pasada, es la institución más antigua que hay sobre la tierra y que ha sido formada directamente por Dios, porque es Dios el que formó de manera directa el sentido familiar cuando unió a Adán y a Eva allí en el huerto del Edén. La palabra de Dios dice textualmente en Génesis capítulo número 2, que quiero usarlo como base bíblica para este día de enseñanza, dice que y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea, ¿sí? Entonces Jehová Dios hizo caer sueños profundos sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Quiero que miremos algo de esta palabra que seguramente nos va a estar fundamentando gran parte de esta enseñanza del día de hoy, pero va a ser fundamental para las próximas enseñanzas que tienen que ver con este seminario. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos hablando y hoy vamos a seguir hablando de la importancia de recrear, lo que quiere decir que en algún momento estuvo bien, pero por alguna razón se fue dañando en el proceso del desarrollo de la vida de cada uno de nosotros, o por malas acciones, por malas actitudes, por malas decisiones, por cosas malas que se hicieron dentro de la relación de pareja, y la consecuencia es que de pronto se ha contaminado de alguna manera a nuestros hijos y como consecuencia a la familia. Si digo yo, se ha contaminado porque son muchos los casos, son muchísimos los hogares en donde por la falta de poner en práctica o por el desconocimiento, en el peor de los casos, de que la Biblia enseña que para tener una buena familia, para tener una familia ejemplar, para poder tener una familia para mostrar, es necesario formarla en principios y valores, pero no principios de cualquier clase, sino principios bíblicos y valores que salen también o se heredan de las Sagradas Escrituras. Ahora, a mucha gente
nos ha pasado que en el momento que hemos ignorado esa realidad, hemos constituido crisis familiares y en muchos de los casos las crisis familiares han quedado operando adentro de los hogares, trayendo como resultado, decíamos en la enseñanza pasada, trayendo como resultado hijos que pues se rebeldizan en contra de sus padres, padres con algún grado de irresponsabilidad en la formación de la familia, con algún grado de irresponsabilidad en la atención básica de las necesidades familiares, y asimismo pues las madres han hecho su aporte y el resultado final es que se han generado familias conformadas por padres con alguna clase de irresponsabilidad, madres con alguna clase de aceptación de esas irresponsabilidades de parte de sus esposos, y unos hijos viendo todo ese cuadro que en el final del capítulo entonces deciden irse a la calle y a hacer cosas que seguramente ellos no pensaron en hacer en algún momento, pero que lamentablemente las circunstancias de la casa los llevaron a hacer cosas incorrectas y entonces cayeron en las drogas, cayeron en la prostitución, cayeron en el alcoholismo, cayeron en las cosas que afuera se ofrecen y para las cuales nadie está preparado cuando la casa o el hogar no ha funcionado de una manera correcta, nadie sale preparado de casa para decirle no a esas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces la carencia de palabra de consejo, de palabra de amor dentro del hogar, esa carencia la llenan personas afuera, a nuestros muchachos, se la llenan amigos, se la llenan amigas, etcétera, y el resultado final es que la parte humana que la Biblia dice es débil, entonces termina por hacer parte de su vida aquellas cosas que no aprendieron en casa, pero que fueron empujados por los maltratos y por las formas como se trató de corregir los malos comportamientos dentro del hogar. Ahora, es importante resaltar que cuando se ha vivido en un ambiente de estos que yo les trato de describir, que parece exagerado, pero hay mucha gente que ha salido de esas casas en donde el comportamiento malsano es el diario vivir. Entonces, es lógico que esa casa de valores poco, de principios bíblicos poco, de conocimiento de las Sagradas Escrituras poco, y el resultado final son muchachitos en la calle haciendo cosas que sus padres jamás pensaron ni quisieron que eso pasase con sus familias o con sus hijos. Ahora, cuando miramos nosotros la palabra del Señor, entonces nosotros encontramos que sí, efectivamente, el Señor creó a Adán, creó todo lo que nosotros sabemos que hay sobre la tierra, y en la medida que Él ocupó tiempo para hacer esta creación tan gloriosa, y ocupó tiempo y ocupó sus manos y toda la capacidad que Dios tiene para crear, la ocupó de una manera especial en el hombre, la ocupó en Adán, y luego de que ya todo estaba hecho, inclusive dice las Sagradas Escrituras ahí en el verso 20, que Adán ocupó tiempo para llamar a cada uno de los animales por su nombre, y que el nombre que Adán les colocó, ese es el nombre que nosotros conocemos hasta hoy. Pero el Señor, viendo todo lo que estaba sucediendo en ese momento, o sea, metido en ese cuadro donde Adán le está dando nombre a cada uno de los animales del campo, a cada uno de los ganados, dice aquí las Sagradas Escrituras, entonces, cuando terminó, se encontró de que para él no había una mujer, no había una hembra como lo había para cada uno de la creación. Dios inmediatamente dijo, aquí falta algo, y entonces entró en el proceso de la creación de Eva. Cuando él entra en ese proceso, dice las Sagradas Escrituras que entonces colocó un tremendo sueño, o sea, lo durmió, lo anestesió, y de la costilla de Adán, de una de las costillas de Adán, entonces sacó el material para formar a Eva. Yo quiero que paremos ahí un momentico y entendamos algo de esta palabra. ¿Por qué? Porque me parece que es importante tener en cuenta que todo lo que se fundamente en las Sagradas Escrituras va a terminar por traer un buen beneficio a la vida de cada una de las personas que permitamos que la palabra de Dios
entre a operar en nuestro corazón y desde nuestro corazón entonces forme todo lo que nosotros somos adentro para de esa manera nuestro comportamiento externo pase a ser muy bueno. En este caso, nosotros vemos a Dios formando a Eva, pero no fue como que lo cogió a Adán, porque pues, Dios hubiera podido hacerlo de esa manera, haberlo hecho en vivo, que él se hubiera dado cuenta de todo esto, pero más sin embargo, dice la Escritura que lo hizo caer en un sueño profundo y entre que Adán dormía, entonces Dios trabajaba esa parte con la mujer que le entregaría como ayuda idónea en el momento en que él despertase. Son muchas las personas que han entrado en un proceso de organizar sus vidas con una mujer, digamos en el caso de un hombre o una mujer con un hombre, y han organizado su vida sin ni siquiera pensar si esa persona que viene a ser parte de su vida de esa manera tan íntima como se tendría que hablar cuando se habla de matrimonio, y entonces han entrado a formar sus vidas sin pensar, sin conocer, sin pedirle a Dios si realmente eso es la realidad de Dios para sus vidas, si es lo que Dios quiere para sus vidas, y el resultado final es que han formado una relación de pareja de donde ha salido una familia catastrófica como consecuencia de que no pensaron, no oraron, no le pidieron a Dios si el paso que iban a dar era el paso que Dios quería que ellos o ellas diesen, y el resultado final de no haberle preguntado a Dios, de no haberle consultado a Dios, de no haberse dado el tiempo de soñar, de no haberse dado el tiempo de meditar en la relación, de no haberse dado el tiempo de conocerse de conocerse antes de ir a tener una relación de matrimonio, entonces el resultado final es que esas personas construyen familias que pues definitivamente y lamentablemente esas familias desde que nacen, desde que empiezan a ser constituidas, traen una etiqueta de derrota. ¿Por qué? Porque los padres no hicieron la tarea que tenían que hacer. En el caso del Señor, aquí en esta palabra, yo creo que trata de enseñarnos a cada uno de nosotros lo importante que es meter a Dios en el asunto de la constitución de familia. Ya muchos de nosotros tenemos nuestras situaciones definidas cuando se trata de familia, de esposa, de hijos, de esposo, de hijos, ya eso lo tenemos definido y cómo nos haya ido en este momento es muy importante, pero no es lo más importante. ¿Por qué? Porque lo más importante va a empezar a suceder de aquí y en adelante. Ahora, ¿por qué digo yo que va a empezar a suceder de aquí en adelante? Porque pues vamos a escuchar o a seguir escuchando una enseñanza que nos va a ayudar a nosotros a entender cuán importante es que Dios esté metido en la creación de la familia o en la recreación de la familia. Ahora, Dios crea y recrea, ¿para qué? Para que no haya ninguna clase de cosa que pueda llegar a avergonzarnos, que pueda llegar a traer alguna clase de prejuicio a la familia, que pueda llegar a traer alguna clase de dolor o de rabia o de angustia, como pues lamentablemente vive mucha gente y gente que inclusive nosotros mismos seguramente conocemos. Ahora, ¿por qué viven de esa manera? Porque en el momento de hacer el paso de la elección de la mujer con que se iban a casar, en el caso de las mujeres, en el momento de hacer el paso de elección del hombre con quien se iban a casar, no tuvieron en cuenta a Dios. Cuando no se tiene en cuenta a Dios, las cosas no funcionan bien. ¿Por qué? Porque el único que puede hacer que una familia, que un hogar, que una pareja, que es donde empieza todo esto, funcione de la manera correcta es Dios. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay psicólogo, no hay forma alguna, no hay un buen trabajo, no hay buena economía, no hay nada que pueda hacer que el núcleo de un hogar funcione bien, solamente Dios. Y Dios se mete cuando nosotros se lo permitimos. Dios se mete cuando nosotros permitimos que Él entre a ser parte de la persona o a ser parte, dicho de mejor manera, de nuestra escogencia de la persona con la que vamos a compartir.
Ya muchos estarán diciendo, bueno, yo ya conseguí la persona y tengo mi propio calvario en casa, pero entonces ahora vamos a hablar de recrear. Recrear es volver a llevar al estado original algo. En este caso, pues la familia, estamos hablando de recreación o recrear la unidad familiar. Entonces, si recrear quiere decir volver a llevar al estado original a algo, pues entonces vamos a mirar el Edén, no vamos a mirar de nosotros hacia atrás inmediatamente, miremos el Edén. Cuando nosotros vemos en la forma como concluye esta palabra dice que cuando el Señor acabó el tema de la creación y ya Adán había, digámoslo, había salido de ese sueño, de esa espera, para recibir a su mujer, entonces, en el caso de él, le puso nombre y dijo, esto es hueso de mis huesos, y todo lo que nosotros seguramente ya conocemos, o por lo menos leímos hace un momento, dice que ellos dos estaban desnudos, y lo mejor de todo es que no se avergonzaban. Ahora, cuando miramos esta palabra, entonces deberíamos de pensar de la siguiente manera. Cuando internamente uno puede desnudarse delante de su esposa, delante de sus hijos, internamente, o sea, lo que tiene que ver con nuestro interior, o sea, que en nuestro interior no hay reservas, que en nuestro interior no hay cosas ocultas, que en nuestro interior no hay cosas que nos produzcan vergüenza a nosotros y que como consecuencia no va a ser un problema que nuestra esposa, nuestros hijos conozcan eso que somos nosotros internamente y vayamos un poquito más allá, que en nuestro pasado no están esas cosas y si las hubieron, pues sencillamente ya Dios ha quitado todo eso. ¿Por qué? Porque de pronto hubieron traiciones, de pronto hubieron cosas que activaron celos, de pronto hubieron cosas que activaron problemas, pero más sin embargo Dios tomó el control de todo nuestro ser interior y ahora esas cosas que antes producían vergüenza ya no están. La palabra de Dios dice en el libro de los Romanos, dicho por el apóstol Pablo en su momento, hay cosas del pasado que mejor es no recordarlas porque nos producen vergüenza, pero qué bueno que eso que producía vergüenza el Señor nos lo ha perdonado, el Señor ha arrancado esos sentimientos de culpabilidad y esas cosas que dicho sea de paso, de manera muy redundante, producían vergüenza en nosotros, pero ya no están, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a la inocencia, o sea, hemos vuelto a esos puntos en donde definitivamente estamos viviendo en acuerdo a lo que Dios ha dicho que se debe de vivir. Ahora, ¿cómo se ha logrado eso o cómo se logra para el que no lo ha logrado? Pues mire, para hacer una buena recreación de unidad dentro de la casa, hay que recrear paso a paso. La semana pasada decíamos que algo muy importante dentro de la recreación era el amor, o sea, recrear el amor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos recreado ese vínculo, pues decíamos que en principio una persona que ame a otra le soporta todo. Habrán cosas que no se pueden soportar, habrán cosas que toca confrontarlas, habrán cosas muy difíciles, pero más sin embargo la Biblia dice textualmente en el libro de Corintios que el amor lo soporta todo, o sea que cuando uno tiene el fruto del Espíritu Santo adentro de uno, o sea, esa semilla está produciendo amor, entonces ese amor le da la capacidad para soportar todo. Hay gente que dice que ama a su esposa, que ama a su familia, y por cualquier cosa entonces empiezan a hacer un plan de divorcio, entonces eso quiere decir que nunca han amado, porque es que el amor no se borra de un día para otro, el amor no deja de sentirse de un día para otro, no deja de tenerse un día para otro. Cuando una persona ama a otra, o sea, un hombre ama a su esposa, ama a sus hijos, no hay nada tan grave que ellos pudiesen hacer en contra de ese hombre para que ese hombre de pronto les coja rabia, para que ese hombre ya no quiera estar con ellos. Cuando eso sucede, está garantizado, nunca ha amado, de pronto ha estado ahí queriendo o por conveniencia o por lo que sea, pero no ha sido por amor, porque la Biblia dice que el que ama, que el que siente ese amor que ama, entonces soporta todo, no es egoísta, no es pretenciero, no busca lo suyo, etcétera. Entonces, es bueno que tengamos en cuenta eso. Si nosotros queremos un hogar funcionando a la cabalidad o funcionando bien,
funcionando como uno ve que otros pueden funcionar, entonces en principio necesitamos empezar a colocarlos sobre cimientos sólidos, y dentro de esos cimientos yo he visto que el amor es primordial, y no es que sea primero que los otros, pero por ahí empieza la cosa, ¿sí? Estábamos hablando en aquella oportunidad que la obediencia es otro principio importantísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de la manera que el amor soporta todo, según las Sagradas Escrituras, la obediencia trae la bendición de Dios a la casa, la obediencia trae la bendición de Dios a las personas de casa, la obediencia trae la manifestación de la bendición de Dios a favor de todos los de casa. Entonces necesitamos amor y necesitamos ser obedientes. ¿Obedientes a quién? A la palabra de Dios, a las reglas del hogar, a lo que nos dice papá y mamá, e inclusive a lo que nosotros podríamos ver que dentro de los aconteceres diarios que podría suceder si no obedecemos nosotros como padres que creemos somos los que mandamos en casa. No es una realidad, pero vamos a dejarla ahí, que creemos que somos los que mandamos en casa y que con palabras autoritarias, no de autoridad, sino autoritarias, obligamos a la gente a que nos obedezcan, inclusive lo que no se debería de obedecer. Entonces, cuando nosotros miramos y le damos un buen significado a la palabra obediencia desde las Sagradas Escrituras, entonces nosotros nos damos cuenta que la obediencia nos lleva a vivir muy bien. ¿Por qué? Porque la obediencia, según la Biblia, hace que la bendición de Dios alcance la vida de uno, o sea, que la bendición de Dios entre a ser parte de la vida de uno. He dicho en pocas palabras o de otra manera que la bendición de Dios pose en el hogar de uno. Y cuando la bendición de Dios está en esa condición dentro de la casa de uno, entonces dice que uno es bendito en el campo. ¿Consecuencia de qué? Es de consecuencia de obedecer. ¿A qué? A los estatutos, a los preceptos, a los mandamientos que Dios ha dejado escritos o prescritos en las Sagradas Escrituras para que todos los que vivamos en acuerdo a ello, entonces seamos calificados como obedientes a la palabra de Dios, como obedientes a los mandamientos de Dios. Consecuencia de esto, entonces Dios nos bendice en amplitud. ¿Por qué? Porque dice que somos benditos en la ciudad, somos benditos en el campo, que nuestro vientre, o sea, que nuestros hijos, el fruto de nuestro vientre es bendito. Ahora, si dice que es bendito el fruto de nuestro vientre, pues sencillamente está diciendo que nuestros hijos son benditos, porque ¿cuál es el fruto del vientre de una casa? El fruto del vientre de una mujer, los hijos, ¿ya? Entonces, si ese fruto es bendito, pues nosotros vamos a vivir bueno. Dice que es bendito la cría de nuestros animales, la cría de nuestros ganados, la cría de de todo lo que nosotros tengamos dentro de un campo, si lo tuviésemos, pero bueno, está bien, no lo tenemos. Entonces somos benditos en todo lo que hagamos acá en la ciudad. Todo lo que nosotros hagamos cae bajo ese grado de bendición como consecuencia de que el principio de la obediencia está siendo seguido, está siendo cumplido por la vida o por la forma o por la manera como nosotros vivimos nuestra vida. Decíamos también que la unidad trae armonía, ¿sí? Y cuando en la casa hay unidad y hay armonía y todo el mundo está pensando de la misma manera y todo el mundo tiene los mismos sueños y todo el mundo tiene los mismos planes y todos pueden trabajar unidos en esos mismos planes, la casa tiene que funcionar, la familia tiene que funcionar, las cosas tienen que funcionar. Qué desagradable es cuando uno ve que un hermano de sangre no puede trabajar con otro hermano de sangre porque no se entienden, porque se la pasan peleando, porque el uno quiere ser o saber más que el otro, porque uno se siente más capaz que el otro. Eso es desagradable. Yo creo que de la manera que la Biblia dice, que la iglesia de Jesucristo es como un cuerpo, es como un equipo de gente que unos tienen una habilidad y otros otra, y que se juntan o se unen esas habilidades y se hacen cosas muy grandes y muy gloriosas. Yo creo eso mismo para la familia. Yo creo que la familia es como ese equipo, es como ese cuerpo de Cristo metido allá dentro de una casa, en donde unos tienen una habilidad, otros tienen otra, unos tienen una capacidad, otros otra, que si eso se une, esa familia tiene que
hacer historia en esta tierra. O sea, esa familia queda etiquetada para hacer cosas muy, pero muy grandes en esta tierra. Por eso me detengo mucho a hablar en el tema de la unidad, de la armonía, de lo que se requiere para que las familias, para que nuestros hijos salgan adelante. Pero no podemos olvidar nosotros como padres que eso empieza en nosotros. Los hijos son después de nosotros, los hijos son herencia de Dios para nuestras vidas. No podemos pretender que ellos vivan en obediencia si nosotros no lo hemos hecho, no podemos pretender que ellos vivan en amor si nosotros no lo hemos hecho, no podemos pretender que ellos sean unidos si yo y mi esposa, si nosotros con nuestra esposa estamos en desunión. ¿Por qué? Porque ellos están copiando y están aprendiendo lo que sus padres les estamos enseñando a través del ejemplo, a través de cómo nosotros vivimos, cómo nos mostramos ante ellos, cómo ellos nos ven vivir a nosotros. Entonces es importante que como todo esto se aprende por lo que papá y mamá hacen, entonces la semana pasada, en la clase pasada, hablábamos acerca de la fidelidad, y la fidelidad, o sea, que la fidelidad nosotros la interpretemos de la mejor manera, entre otras interpretaciones seguramente, esa fidelidad de nosotros a Dios, ¿sí? De nosotros hacia las cosas santas de Dios, de nosotros hacia lo que Dios nos dice que debemos de hacer, que esa fidelidad quede interpretada en la realidad de que nosotros sabemos que Dios está en todas partes y que como Él está en todas partes, Él está viendo nuestro actuar cuando no nos ve la gente, cuando no nos ven los hijos, cuando no nos ve la esposa, cuando no nos ve el pastor. O sea, Dios nos está viendo en ese actuar. La fidelidad nos lleva a nosotros a no hacer cosas incorrectas con nuestra vida, porque sabemos que Dios nos está viendo. Entonces, la fidelidad es algo que cuando se habla de enseñar por el ejemplo es clave ese principio. ¿Por qué? Porque ese principio de la fidelidad, cuando se trata de enseñar a alguien por la forma de uno moverse, de actuar, de hablar, de decir, en medio de la gente que de pronto no lo conocía a uno, esa fidelidad le da nombre, le da renombre, le ayuda a uno no solamente a cuidar el testimonio, porque uno sabe que Dios está en todo lado y que si uno se descuida y hace algo incorrecto, así nadie lo haya visto, Dios lo vio. La fidelidad nos lleva ahí. Entonces, cuando hablamos de ese principio como fundamento colocado en los cimientos de la formación de nuestra familia, nuestros hijos van a ser fieles. ¿Y van a ser fieles a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque ellos van a ser fieles al Dios que sus padres le han enseñado. ¿Van a ser fieles a quién? A sus padres. Van a ser fieles entre ellos. Y el día que ellos se casen, el día que ellos salgan a formar un hogar, van a ser fieles a su pareja, van a ser fieles a sus hijos, van a ser fieles, porque la fidelidad, así mismo como cada uno de los principios, se va extendiendo. O sea, esto se forma en casa. Esto empieza en papá y mamá, esto empieza en cada uno de nosotros como padres, pero así como empieza en nosotros o tiene su inicio en nosotros, así de esa misma manera se va extendiendo en cada uno de nuestros herederos, en cada uno de nuestros descendientes. Hablábamos también acerca de la lealtad, o sea, yo procuraría, le pediría a Dios, haría hasta lo imposible por no ir a hacer nada que vaya a comprometer el buen funcionamiento de mi casa, que vaya a comprometer el buen funcionamiento de mi familia, que vaya a comprometer mi testimonio allá en mi hogar. No haría nada de eso, nada que provoque dolor, nada que provoque vergüenza en ellos, nada que de pronto para ellos sea lo peor que pudo haber pasado con papá o lo peor que pudo haber pasado con mamá, nada de eso. ¿Por qué razón? Porque cuando uno es leal, teniendo en cuenta de que la lealtad se siente hacia la gente, esa lealtad tiene que empezar por sentirse a favor de mi esposa, a favor de mis hijos, a favor del esposo por la mujer, a favor de sus hijos, a favor de nuestros hijos. Y nosotros como pareja, nosotros necesitamos ser leales con nuestra familia, o sea, que nuestra familia no vaya a ser señalada ni juzgada
porque su papá hizo o su mamá hizo algo incorrecto en contra de la sociedad, fue desleal con la sociedad. No, por el contrario, que los comentarios sean buenos, sean los mejores, sean comentarios simples, pero que sean comentarios que resalten para la vida de nuestros hijos, resalten cosas buenas, cosas que a ellos les guste oír y no que les dé vergüenza. La lealtad pues también es importante y también es uno de nuestros cimientos. La honestidad da confianza, ¿sí? Cuando uno pertenece o hace parte de una familia en donde la gente es honesta, en donde no hay mentiras, donde no hay engaños, donde no hay palabras que devalúen la buena existencia de la esencia dentro de esa casa, la buena comunicación, en donde no hay murmuraciones, o sea que somos honestos, que estamos enseñando honestidad a nuestros hijos con nuestro actuar, reprendiendo lo que se tenga que reprender en el momento, corrigiendo lo que se tenga que corregir en el momento para no caer en deshonestidades delante de nuestros hijos, porque lo que nosotros hagamos con ellos lo van a replicar afuera, ellos lo van a decir afuera. Es muy bueno y muy interesante que entendamos eso. La honestidad trae la confianza. Cuando uno es honesto, uno tiene gente honesta alrededor de uno, uno confía en ellos. Cuando uno logra entender que alrededor de uno hay mentira, hay engaño, hay deshonestidad, hay malas palabras, hay murmuración, uno no confía en la gente. Así, esa misma manera pasa cuando la gente ve ese comportamiento en uno. Cuando ellos ven ese comportamiento en uno, no confían en uno. Nadie confiará en una persona que no sea absolutamente honesta. Entonces, es importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque la sumatoria de cada uno de estos principios, que ya los hemos hablado un par de veces, el amor, la obediencia, la unidad, la fidelidad, la lealtad y la honestidad, traen paz a la casa. Se puede vivir en paz, se puede vivir tranquilo, se puede vivir muy claro de que las cosas todos los días van a ser mejor, porque la paz genera prosperidad, genera buen amor, genera romance, genera todo, o sea, todo se puede sentir, porque seamos claros, en un hogar en donde la paz no esté, en donde no haya una paz, o sea, donde no se irradie la paz entre los que allí están, pues en la casa no hay paz y puede haber inclusive buen dinero, puede haber buenas propiedades, pueden haber muchas cosas del orden material, pero si no hay paz, nada de eso se disfruta, nada de eso se vive, nada de eso se puede tener como bueno. ¿Por qué razón? Porque si no hay paz, no hay disfrute. Entonces, por eso yo pienso que cuando tenemos amor, obediencia, unidad, fidelidad, lealtad y honestidad, trabajando adentro de nuestro hogar, o sea que esos son como los cimientos o parte de los cimientos de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, la casa está en buena paz, ¿sí? El evangelio de la paz está produciendo, está proyectando vida en ese hogar y el resultado final es que se vive muy pero muy bueno. Ahora, si nosotros a esto le sumamos otros principios y valores, nosotros encontramos que hay uno que también es muy importante, ¿sí? Y es la humildad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios mira de lejos al corazón, a la persona que tiene corazón altivo, ¿sí? O sea, a Dios no le gusta la altivez, no le gusta la arrogancia, no le gusta ninguna forma de manipular grandeza, ni la autosuficiencia, ni nada de esas cosas. De hecho, la Biblia dice que Él está lejos de las personas que tienen ese actuar, pero está cerquita de la gente humilde. Ahora, si yo tengo mi casa, yo le enseño a mi familia a ser humilde porque yo soy humilde, a vivir en humildad porque yo vivo en humildad. No hablamos de pobreza, no hablamos de carencia de bienes. Hay gente que con muy poquito es muy orgullosa y hay gente que teniendo mucho es muy humilde. O sea, es una contradicción a lo que mucha gente piensa, que la gente a veces dice, no, el muchacho es humilde, esto porque anda en un carro apachurrado, en un carro que no sirve, porque tiene una casa desventajosa, porque gana poquita plata, porque, en fin, porque la pobreza le supura por los poros, pero mire que no, la Biblia no habla de esa manera, la Biblia
dice que la persona humilde de corazón es una persona afable, es una persona amable, es una persona que es de fácil compartir con la gente, es una persona que no es arrogante, que no es altiva, es una persona distinta a lo que uno a veces piensa que es la humildad. Entonces, esa humildad expresada de esa manera, entonces nos lleva a nosotros a entender que si la Biblia dice que Dios está lejos de los altivos y cerca de los humildes, necesitamos ser humildes para que esté cerquita de nosotros, o sea, para que esté en la casa de nosotros, porque si en nosotros, por cualquier razón, la humildad no está, pues a lo último ni Dios está. ¿Sí? A lo último ni Dios está por ahí cerquita. ¿Por qué? Porque si Él mira de lejos al altivo, eso quiere decir que si en nuestra casa hay alguna clase de altivez, alguna clase de arrogancia, de autosuficiencia, pues es pedirle a Dios que quite eso para que Él entre, porque Él no cabe donde están esos otros principios que no pertenecen a principios de Dios. Tengamos en cuenta eso, porque si nosotros lo tenemos en cuenta, nosotros vamos a darnos cuenta que hemos colocado otro de los cimientos importantes para que nuestra casa sea bendecida por nuestro Dios, con su presencia y con todas sus dádivas, con su presencia y con todos sus beneficios, con su presencia y todo lo que necesitamos. También encontramos nosotros otro principio, otro valor muy importante, y es el respeto. Si no hay respeto, puede haber de lo otro, que es bien difícil, porque si no hay respeto, no hay amor. Si no hay respeto, no hay obediencia, porque Dios nos llama a respetar a nuestra gente, a todo el mundo, ¿sí? Empezando por los de nuestra casa. Entonces, si no hay respeto, lo otro no está. El respeto es un valor bien importante y es un valor que por quebrantarse tan a menudo con malas palabras, con malas actitudes, a veces inclusive hasta con golpes, a lo que la humanidad hoy llama violencia doméstica, pero que la Biblia habla mucho más allá, porque para la Biblia eso es maltrato a la creación de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos entrega una esposa, nos entrega una mujer, esa esposa, esa mujer, fue hecha por Dios, ¿sí? O sea, Él la hizo y nos la entregó, y cuando nosotros la maltratamos, estamos maltratando la creación de Dios, estamos maltratando en lo que Dios más invirtió tiempo, estamos maltratando a alguien que hace parte de Dios. ¿Por qué? Porque es creación divina, ¿sí? Entonces, cuando uno maltrata a la esposa o la esposa maltrata a su esposo o uno maltrata a sus hijos, está haciendo algo muy, pero muy grave. Ahora, ¿por qué? Porque está cayendo en un acto en donde el respeto no está imperando, y el resultado final es que se está maltratando, se está etiquetando la gente de casa, a los que uno más ama los está etiquetando con palabras para que fracasen, para que no sean nadie en esta tierra, para que no prosperen, para que no puedan actuar de una buena manera, y entonces uno los etiqueta. Cuando recoge el fruto uno dice, venga, pero ¿qué fue lo que hice mal? Y a veces a uno se le olvida que hizo cosas muy malas, dijo cosas muy malas, hizo confesiones muy malas en contra de los hijos, hizo cosas muy malas y dijo cosas muy malas en contra de la esposa o en contra del esposo. Por eso es importante también traer el respeto y colocarlo como uno de los fundamentos, como uno de los cimientos para que nuestra casa funcione absolutamente bien y podamos, si no tenemos la unidad familiar, podamos recrearla de una manera bien y de una manera clara y de una manera bíblica. Encontramos nosotros que la responsabilidad, y mire usted que la responsabilidad es bien importante también. ¿Por qué razón? Es un valor, o sea, y es un valor que pues a veces toca agregarle cosas. ¿Por qué razón? Porque hay gente que definitivamente no es responsable en ninguna de sus formas, no es responsable de sus actos, no es responsable con las obligaciones que adquiere, no es responsable con su familia, con sus hijos, con su esposa, no es responsable con las obligaciones que por alguna razón para poder desarrollarse uno en esta tierra
a veces toca conseguirlas. Entonces, es suprema, pero supremamente claro en las Sagradas Escrituras que una persona irresponsable no va para ningún lado, no avanza, no puede enseñar nada, no puede enseñar valores, no puede implantar principios, no puede alcanzar nada para su vida, ni en el campo moral, ni en el campo material, ni en el campo financiero, no puede alcanzar nada porque nadie va a confiar nada, ni lo más mínimo va a poner en las manos de una persona que se tenga por persona irresponsable. Entonces, es bueno que usted hoy, todos los que estamos en este lugar y los que están escuchando por los diferentes medios de comunicación, que tengamos claro, la responsabilidad también toca sumársela a los principios y a los valores para que nuestra casa quede sobre cimientos firmes, porque si no hay responsabilidad, entonces la cosa se hace muy difícil para que la casa funcione, para que el hogar funcione, para dejar un buen legado a nuestros hijos y a través de ellos un buen legado a la humanidad, a la gente que de pronto hoy no conocemos, pero que van a ser o dirigidos o influenciados para bien o para mal por nuestros hijos. Ellos influencian bien si han recibido una buena influencia de nosotros como padres. Ahora, también es bueno que nosotros entendamos que dentro de esos valores está la honradez. Si nosotros no somos honrados con nosotros mismos, nos va a ser muy difícil ser honrados con la demás gente, incluyendo a los de casa. ¿Por qué? Porque la honradez en principio define, pero no es todo, define de pronto no quitar nada a nadie que a uno no le pertenezca, o sea, robar, para ponerlo así en el idioma un poco más claro. Pero la honradez también define qué hago yo conmigo, qué hago yo con mi tiempo, qué hago yo en mi trabajo. Soy la persona modelo allí donde yo trabajo, a la gente le gusta trabajar en asocio conmigo, ven en mí una persona honrada, una persona honesta, con el compromiso que he hecho con mi empresa, la empresa donde trabajo, con el compromiso que he hecho con mis empleados, las personas que están dependiendo de mí, soy honrado con ellos, soy honrado en mi casa, estoy dando el tiempo que ellos necesitan, lo estoy malinvirtiendo, estoy llevando el sistema financiero de la manera correcta, lo que yo gano en mi trabajo lo llevo a la casa o se me queda en la calle, lo que yo gano, o sea, el dinero que yo consigo como consecuencia de estar en una empresa 8 o 10 horas todos los días, eso yo lo llevo para que haya pan en mi casa, para que hayan los pagos a tiempo, todo lo que implica uno estar bien en esta tierra, porque para estar bien aquí hay que pagar agua, luz, teléfono, renta, etcétera, y cuando uno no es honrado en esa realidad, uno recibe el sueldo o el salario con el que va a cubrir esos gastos y se lo gasta en otras cosas, a veces en alcohol, a veces en drogas, a veces en parrandas, a veces inclusive hasta con la misma familia, antes de pagar lo que es básico para vivir bien, se va de vacaciones, o sea, se autorroba la tranquilidad, se autorroba la paz, porque cuando ya llega, pues como no tenía suficiente, como le salió un paseo sin planearlo, entonces el resultado final es que llega a buscar prestado y si uno no es una persona responsable, si uno no es una persona honrada, la realidad es que la gente no le va a prestar y no le va a prestar, ¿por qué? Porque seguramente que le está debiendo por ahí a otros y el comentario ya está servido por ahí dentro de la comunidad y entonces por falta de ser honrado con uno mismo, hay veces que uno no puede y cuando uno es honrado con uno mismo pues no puede, no lo hace, ¿sí? Hay veces que no se tiene, pues si no se tiene, no tener no es pecado. De pronto lo que se vuelve pecado y lo que se vuelve problema es cuando nos comprometemos a hacer cosas por no tener ese valor funcionando en nosotros, el valor de la honradez, no puedo, ¿sí? No estoy en la capacidad ahora, voy a estar después, pero ahorita no, lo podría hacer después, pero hoy no, entonces cuando yo soy honrado conmigo mismo, las cosas me van a salir muy pero muy bien.
¿Por qué razón? Porque estoy reconociendo mis capacidades y mis incapacidades de momento. No siempre vamos a estar en la condición de no poder, pero cuando no se puede, no se puede. Y eso define de alguna manera la palabra honradez, ese cimiento que también lo necesitamos dentro de nuestra casa. Para ir saliendo de este día de enseñanza, decimos que también necesitamos la paciencia. La paciencia es un principio y a su vez también es un valor. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos paciencia con los más débiles y tenemos paciencia, de pronto con aquellas personas que pareciera que los hubiera dejado Dios como una lima, porque nos molestan, porque nos dicen a veces hasta la verdad, porque a veces le dicen a uno la verdad y la verdad molesta, porque de pronto hacen cosas que uno ve repetitivas, porque piden un consejo y hacen otra cosa. Pues yo quiero decirle, la paciencia a lo último lo pone a vivir bueno a uno. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que muchas cosas que antes molestaban no molestan, porque la paciencia aflora. La paciencia también la necesitamos dentro de los cimientos para que nuestra casa quede bien acomodada y nada moleste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la paciencia de alguna manera también produce armonía, también nos pone en armonía con la gente que a veces no podemos soportar, con las personas que a veces nos molestan en sus actitudes, su forma de ser, su forma de actuar. Entonces, cuando nosotros estamos claros de que la gente es así porque le pasó de alguna manera, entonces nosotros vivimos buenos, porque la paciencia, pues a lo último tendría que decirles que es una palabra compuesta, ¿sí? Paz y ciencia. Estoy en paz porque yo ya sé que la persona actúa de esta manera, estoy en paz porque esta persona tiene este limitante, estoy en paz porque esta es la forma de ser de esta persona y no me voy a hacer problema por lo que yo no puedo cambiar. Lo que no puedo cambiar se lo dejo a Dios, lo que yo puedo cambiar lo procuro cambiarlo, pero lo que no, pues no, lo dejo ahí quieto y entonces Dios se encarga del asunto. Pero por el momento yo le voy a pedir a Dios que no me dé ojos para ver las cosas que me molestan, que no me dé oídos para escuchar las cosas que me molestan. Y voy a vivir bueno, ¿por qué? Porque la paciencia va a estar operando en mí, en esa oración que yo hago a Dios, y como consecuencia, pues si yo la tengo dentro de mi casa o en los sentimientos, en los cimientos de mi casa, pues el resultado final, ¿cuál es? Mi casa va a estar muy bien. Otra cosa que también es importante destacar dentro de los principios y valores es el dominio propio, ¿sí? El autocontrol, la capacidad de decir, hoy no lo hago porque no puedo, ¿sí? Esto no lo hago porque es pecado, esto no lo hago porque de pronto puede colocar a mi familia en riesgo, esto no lo hago porque puede sacar la paz de mi casa, esto no lo hago porque podría suceder que las cosas no me salgan como yo pienso que me van a salir, y el resultado final es que puedo llevar hambre a mi casa, puedo llevar alguna clase de desventaja a mi casa y no lo voy a hacer, aunque se ve muy bueno, aunque se ve atractivo, aunque parece que esto fuera como de Dios. Pero si no estoy seguro que es de Dios, voy a poner a funcionar el dominio propio, la templanza, el autocontrol, que tienen que ver con los frutos o uno de los frutos del Espíritu Santo. Cuando eso hacemos, entonces vamos a estar muy, pero muy bien, mis hermanos. Y por último, yo les diría que hay otro de esos principios que también es un valor, y es un valor agregado, mi hermano, y es la piedad. Si yo tengo de todo y no tengo piedad en mi vida, no voy a poder enseñar piedad a mi familia. No voy a poderles enseñar el Evangelio, porque el Evangelio es para gente piadosa, gente que Dios ha recreado internamente para que sean salvos, para que sean benditos dentro de la sociedad, para que muestren que en estos tiempos de perversidad se puede vivir en santidad, se puede vivir en paz, se puede vivir bueno. La piedad nos lleva a nosotros a buscar a Dios a tiempo y fuera de tiempo, nos lleva a hablar de Dios a tiempo y fuera de tiempo, nos lleva a hacer las
cosas que son buenas, que pertenecen al mundo de la piedad, que pertenecen al mundo de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, a tiempo y fuera de tiempo quiere decir en este momento para nosotros, nos lleva a hacer las cosas en el momento que hay que hacerlas y nos lleva a hacer las cosas que la gente inclusive ni siquiera comprende por qué se hacen. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que para actuar bien tiene que estar bien, y uno muchas veces estando en situaciones difíciles hace las cosas bien como la palabra de Dios enseña, y el resultado final es que termina uno haciendo las cosas en tiempos difíciles, pero igual haciendo las cosas que competen a la piedad, que competen a lo que la Biblia dice que uno debe de hacer, que cómo y de qué manera debe de hacerlo, que aunque para la gente sea increíble que una persona en un momento de dificultad, de pronto de un gloria a Dios, de pronto diga un gracias a Dios, aunque esté en tiempos de dificultad, para la gente eso de pronto no está acorde con la realidad de la persona, pero la Biblia enseña a cada uno de nosotros que cuando esas cosas hacemos, entonces la mano de Dios, la gloria de Dios viene y nos pone la fiesta en paz, nos pone las cosas en paz. Con esto quiero concluir diciéndoles que en la próxima clase vamos a seguir meditando mucho en el libro de Génesis capítulo 2 del 20 en adelante. ¿Por qué? Porque necesitamos que todos los principios y todos los valores, y vamos a corregir, no todos, pero por lo menos muchos de los principios y valores de los que hablan las Sagradas Escrituras, sean o queden como el cimiento de nuestra familia. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos preparando para enseñar la palabra, para enseñar el glorioso evangelio, para mostrarle a la gente que la vida cobra significado o recobra significado cuando nosotros pasamos de lo que éramos al evangelio, de lo que creíamos al evangelio, de la forma como vivíamos la vida a la forma como el evangelio lo plantea, y pues el resultado final es que cuando se hace ese cambio, la gloria de Dios se manifiesta. Que Dios me los bendiga mucho, que Dios los guarde, y entonces vamos a estar pendientes en la próxima clase.